¿Qué tal? Saludos. Fue la imagen, esta que estáis viendo, de la quinta etapa, como terminó del Tour Down Under. Recordemos que finalizó en el circuito de Stirling. En este vídeo vamos a mencionar nada, las claves de esa quinta etapa que ya os hice el YouTube Short, nada más terminar de ver yo en mi caso el resumen de esa quinta etapa del Santos Tour Down Under, que recordemos que la clasificación general se la ganó Jay Vine. Hablaremos también en este vídeo, evidentemente, del vencedor de Jay Vine, además de mostrar clasificaciones y demás, que no lo pude hacer evidentemente en el YouTube Short, pero evidentemente hablaremos primero de todo de este hombre, ¿no? de Matthew Brennan, el corredor británico del equipo Visma Lease a Bike, que realmente yo creo que es uno de los corredores jóvenes, ¿no? Al menos que prometen, al menos dentro de la faceta de los sprinters, ¿no? De los futuros sprinters. Realmente es cierto que Matthew Brennan ha conseguido una victoria de etapa en este Tour Down Under, pero evidentemente es cierto que lo ha intentado mucho. Realmente es que si no fuera, por ejemplo, en una etapa por Sam Welsford, ¿no? El corredor británico, su compatriota, en este caso del News Grenadiers, o el propio Ethan Vernon también, en otra etapa, ¿no? que en esta etapa también estuvo cerca de ganar el corredor del Never Say Never, ¿no? Pues bueno, podríamos decir que podía haber ganado más, pero realmente es cierto que también es demasiado joven, ¿no? También tiempo al tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin lugar a dudas, al menos es el gran hombre, al menos al sprint que tiene el equipo Visma Lease a Bike. Hablemos no solo de Brennan, también de otras cuestiones, así que arrancamos. Bueno, vamos allá a hablar en este caso, evidentemente, ya he hecho un poco la previa hablando de él, pero sobre todo, pues voy a hablar, pues, o intentaré hablar más extensamente de este corredor, ¿no? Del británico del equipo Visma Lease a Bike, el que realmente ya tuvo una victoria UCI, al menos que yo recuerde, y además, evidentemente, al sprint, ¿no? Fue en la última Volta a Catalunya, en la primera etapa en Sant Feliu de Guíxols. Realmente y además un sprint muy difícil, porque recuerdo que en la primera etapa de la Volta a Catalunya estuvo lloviendo, y evidentemente esto influye muchísimo, ¿no? en un sprint, y evidentemente no es un sprint limpio, ¿no? Podríamos decir. No, es decir, que es más costoso, al menos para los corredores, ¿no? Y realmente, evidentemente, podríamos decir, más dificultades. Es cierto que también el calor influye, ¿no? Además, veníamos, ¿no? De una etapa que fue la de Willunga, la de Willunga, efectivamente, que pues, no se subió, como recordemos, en Willunga Klein por riesgos de riesgos forestales. Evidentemente, pues esto influye también, ¿no? También el calor. Pero para mí influye más el hecho de que la carretera esté más, podríamos decir, mojada, porque evidentemente pues las ruedas de bicicleta no ruedan lo mismo, ¿no? No ruedan de la misma manera, ¿no? Pues bueno, evidentemente pues fue una victoria de mérito, ¿no? Para Matthew Brennan, y además también es cierto que en las grandes vueltas es cierto que todavía no ha aparecido. Es normal, es muy joven, creo que tiene 19 años, ¿no? Evidentemente le queda mucho, evidentemente le queda mucho bagaje. Pero bueno, yo creo que también es cierto que tampoco le vamos a tardar ver en las tres grandes vueltas. Es cierto que evidentemente a nivel de sprinters sí que, por ejemplo, un equipo, y además, ¿no? como es el Lidl Trek, que veremos ahora esta temporada cómo se refuerza, ¿no? Bueno, pues como
cómo actúan, más bien dicho, ¿no? Los refuerzos, ¿no? Principalmente con Juan Ayuso, pero realmente teniendo en cuenta que tiene a dos de los mejores sprinters, ¿no? Como es, evidentemente, para mí el mejor, como es Mats Pedersen, ¿no? Y además que Mats Pedersen ganó el maillot verde, podríamos decir, en el caso del Giro, el Giro de Italia, el maillot Ciclacamino, que es morado, podríamos decir, y evidentemente el maillot verde de la Vuelta Ciclista a España, pues a ambos los ha ganado Mats Pedersen, ¿no? Y pues que si además el maillot verde del Tour de Francia lo gana también el Lidl Trek, además con Jonathan Milan, el corredor italiano, pues evidentemente, realmente, insisto, ¿no? Tiene dos de los mejores sprinters, ¿no? También veremos si esta temporada el Never Say Never intenta recuperar de las mejores versiones de Biniam Girmay, ¿no? El corredor eritreo, además sprinter, recordemos, único africano, ¿no? Un corredor africano que ganó una etapa nada más y nada menos que en el Tour de Francia, pues veremos también cómo entra, ¿no? Cómo encaja, ¿no? En este Never Say Never. Pero bueno, realmente Matthew Brennan, volviendo al corredor británico, realmente yo le veo en un futuro evidentemente lejano, ahora pues evidentemente el contexto es el que es, pero realmente yo le veo en un futuro a largo plazo como uno de los sprinters, no sé si el mejor, no lo sé, pero sí de los sprinters de primera línea, como por ejemplo un Biniam Girmay o un Jonathan Milan, ¿no? Evidentemente, no sé si llegar a lo que ha llegado Mats Pedersen, ¿no? Que realmente, pues recordemos que Pedersen ha ganado etapas de Giro, de Vuelta Ciclista a España, ¿no? Y de Tour. Además también pues ha ganado el Tour de Dinamarca, que es el Tour no solo de su país, sino además el Tour por excelencia de los sprinters, ¿no? Por lo tanto, pues evidentemente veremos, ¿no? Pues si coge ese bagaje, ¿no? Matthew Brennan, pero realmente yo creo que sí va a estar de los sprinters de primera línea, evidentemente en un futuro a largo plazo, ¿no? Y además que tiene mucha velocidad, ¿no? Y hemos visto cómo superó en esa última etapa pues a Ethan Vernon, ¿no? Y yo creo que el Bisma tiene que ser inteligente y blindarlo bien y sobre todo consolidarlo para esos próximos años, principalmente la próxima década, para el corredor británico Matthew Brennan. Por lo que hace como tal al transcurso de esta quinta y última etapa del Tour Down Under, pues básicamente la fuga se estableció, hubo solo una fuga de esos tres corredores que estáis viendo aquí, como son Luke Plapp, el corredor del Jayco Alula, creo que el de la selección australiana es Damien Hawson, si no, pues corregidme, y el corredor del Grupo AMA France Region fue Enzo Palin, el corredor francés. Pues estos tres fueron los corredores que estuvieron en la fuga. Se estableció cuando 110 de meta, evidentemente. Luego se llegó a descolgar Enzo Palini de los escapados, es decir, que los dos australianos aguantaron, podríamos decir, lo que pudieron en este caso, llegaron hasta 10 de meta, es decir, que intentaron alargar pues lo máximo posible. Llegaron a pasar dos veces por meta antes del paso definitivo, en este caso antes del sprint final, que como bien acabo de recordar, pues se lo llevaría finalmente Matthew Brennan, el corredor británico del equipo Visma Bike. Y bueno, realmente tampoco tuvo demasiada historia como tal la etapa. Evidentemente, sí es cierto, evidentemente que como se decidió al sprint, pues se desarrolló más o menos así, ¿no? Bueno, evidentemente tampoco pues tuvo demasiada historia como tal la etapa. Sí es cierto, evidentemente, que yo creo que Ethan Vernon empezó a arrancar muy bien, aunque sí es cierto que Matthew Brennan ya lleva ya bastantes, bueno, ya llevaba más de una etapa buscando el triunfo de etapa, evidentemente, al sprint, y evidentemente, como decía aquel, ¿no? Quien la sigue la consigue, pues efectivamente fue así en el caso de Matthew Brennan, el corredor británico del equipo Visma Lease Bike, mejor dicho, que finalmente pues ganó la quinta y última etapa de este Tour Down Under.
Bueno, esto en cuanto a la etapa, en cuanto a la clasificación general, que ahora la repasaremos en breves instantes, y también clasificación de etapa. Básicamente, Jay Vine supo defender muy bien el mayor naranja de la clasificación general. Ya recordemos, sin Jonathan Narváez. Evidentemente, esto le recordábamos en el vídeo de la cuarta etapa, que le daba un balón de oxígeno o un pequeño balón de oxígeno para el corredor australiano del equipo UAE, aunque sí es cierto que hubo un momento, podríamos decir, surrealista de la etapa en cuanto a los intereses de la general, que evidentemente pues no solo dejó frío a Jay Vine, sino también a los espectadores, ¿no? Porque realmente es cierto que cuando vi el resumen y cuando hice el vídeo, pese a los problemas que tuve con el editor, dije que Jay Vine como tal se había caído. Yo pensaba que era una caída que habían sufrido tanto él como su compañero del equipo UAE, Ivo Oliveira, el corredor portugués del equipo Emirates, pero es cierto que un día después de esa quinta etapa, es decir, ya el lunes, es decir, en el día de ayer, es cierto que vi unas imágenes que en realidad no fue como tal una caída de Ivo Oliveira, sino que ojo, atención, en el momento, podríamos decir surrealista o sorprendente, de que sucedió por arte de magia en la carretera que estaban evidentemente corriendo los corredores, valga la redundancia, pues un canguro. Surgió ahí un canguro, irrumpió lo que estaba sucediendo en esa quinta etapa del Tour Down Under, y eso provocó una caída para Jay Vine. En principio, él, es cierto que él era el menos afectado, quien se veía más dolido, podríamos decir, era Ivo Oliveira, pero realmente sorprendió bastante eh, la caída de J. Van y sobre todo las circunstancias con las que se dio, ¿no? Porque creo que también en el trofeo por Dandrach de la Challenge de Mallorca femenina en el día de ayer, creo que también irrumpió cuando subían un puerto previo antes de entrar en la localidad de Andrach. Hubo también una imagen similar. En este caso no se apreciaba bien el animal, creo que era una cabra, al menos en directo a mí me lo parecía, pero irrumpió también un animal en la carretera, en el trofeo de Andrach femenino, y en el caso se enfocaba en la imagen de Talita de Jong, recordemos, la corredora neerlandesa del SD Works, y llegó a frenar bien, y además también están en subida, y en el caso de Jay Vine estuvo en un terreno llano, más o menos. Pero realmente esto llega a suceder en un descenso, podríamos decir, prolongado o largo, después de un puerto de montaña, podríamos decir, de primera o de segunda categoría. Realmente le costaría mucho el corredor reaccionar, y evidentemente, pues esto también como corredor, evidentemente, siempre es muy costoso, evidentemente, reaccionar de esa manera, ¿no? Bueno, realmente tanto Jay Vine en el Tour Down Under masculino como Talita de Jong en el Trofeo de Andrade de la Challenge de Mallorca femenina, pues llegaron a reaccionar bien, ¿no? Pero evidentemente pues realmente son imágenes curiosas, ¿no? Que nos dejan pues el ciclismo. Y yo creo que también más en el caso de la Challenge en estas fechas, ¿no? En enero, y en el caso del Tour Down Under, yo creo que es más por el país, ¿no? Evidentemente, donde hay muchos más canguros, ¿no? Bueno, realmente, pues, insisto, no, me parecía, ¿no? Que en ese momento, pues, podía perder tiempo, pero nada, se recompuso bien y finalmente, pues, entró en el grupo principal, en el primer pelotón, podríamos decir, que finalmente llegó al sprint, pues estuvo ahí Jay Vine, y por lo tanto no llegó a perder, mejor dicho, un segundo respecto a la clasificación general.
Y me pongo en voz en off por un momento para repasar este top 10 de la clasificación general del Tour Down Under. ¿Cómo queda esta general del Tour Down Under? Pues la foto final es esta. Finalmente Jay Vine se ha llevado este Tour Down Under. Es cierto que, disculpadme, sí es cierto que ha perdido 3 segundos en la clasificación en general. Yo creo que, insisto, ¿no? Respecto pues, a ese incidente, podríamos decir, con la fauna animal, pues que se produjo, ¿no? En esa quinta y última etapa del Tour Down Under, pero evidentemente pese a esos 3 segundos que perdió, pues le valieron para pues ganar su Tour Down Under, ¿no? Finalmente, insisto, ¿no? Solo perdió 3 segundos respecto al segundo clasificador, Mauro Schmid, que entra en el podio, ¿no? El corredor suizo del Jayco Alula, minuto 03, tercero Harry Sweeney, ya a distancias ya más o menos similares, con 1.12, cuarto Brenner a 1.14, quinto Andreas Kron a 1.16, Andrea Raccagni, corredor italiano del Soudal, 1.19, séptimo Anton Charmin a 1.23, octavo Filippo Zana del Soudal Quick Step, también italiano, a minuto 23, noveno Mateo Sobrero a minuto 27, ya bajamos ya renglones, y cierra este top 10 de la clasificación en general el australiano del Jayco Alula, Ben O'Connor. Finalmente entra en el top 10 O'Connor. De hecho, en esta general hay 3 australianos, el campeón Jay Vine, el tercero que entra justo en el podio, medalla de bronce, Harry Sweeney del Education First, y el que cierra el top 10 como es Ben O'Connor, recordemos, en su momento subcampeón de la Vuelta Ciclista a España, ganador de etapas en la Vuelta como la Alto de la Junquera, en el último Tour de Francia también ganó en la etapa reina, ¿no? En la Col de la Loze, en la localidad de Courchevel. Por lo tanto, pues O'Connor, que podríamos decir que llega justo a tiempo en el top 10 de esta clasificación general de este Tour Down Under 2026. Y finalizamos el vídeo del día de hoy repasando brevemente el perfil del Trofeo Calviá 2026, que se va a celebrar mañana y que lo comentaremos, por cierto, aquí, que es el primero de los trofeos de la Challenge de Mallorca masculina. Ahí vemos, principalmente destaca el Coll de Sóller, ¿no? Puerto de segunda categoría. También, ojo, también, pese a ser de tercera, el Coll de Sagramola, y lo vemos, que es el último puerto. Realmente son muy constantes. Primero habrá el Coll de Stors o también el Coll d'Anclaret. Realmente ese encadenamiento, ¿no? de esos 2 puertos, aunque sean uno de tercera pero además los 3 siguientes ya serán de segunda categoría, como son principalmente de nuevo Coll d'Anclaret y en medio pues ya estáis viendo, ¿no? El Coll de Sóller, que es yo creo que el más contundente, ¿no? Ya más largo, ¿no? 8 kilómetros y medio, pues realmente será muy difícil. Es un trofeo Calviá donde, ojo, atención, va a ser el debut de Remco Evenepoel con el Red Bull Bora, y además no solo estará el vigente campeón olímpico, también estarán corredores también de renombre como compañeros suyos como Lipowicz, también del Movistar estarán entre otros Enric Mas, o también es el debut de Iván Romeo, o por ejemplo Marc Soler, que ya lo vimos en la clásica del Camp de Morvedra, también Richard Carapaz, entre otros. También estará, por ejemplo, Clément Chapuzin, el corredor del equipo XDS Astana, aunque bueno, es cierto que Chapuzin estuvo en la fuga, pero no acaba de convencer. Veremos también qué hace en el día de mañana, pero bueno, también estará, entre otros, Balderstone, Stefan Kuhn, que es el corredor del equipo Tudor Pro Cycling Team, entre otros, ¿no? Así que pues este es el panorama para el día de mañana, que evidentemente una vez finalice la etapa yo estaré aquí para comentar ese trofeo Calviá, que es el primero de los 5 trofeos efectivamente de la Challenge de Mallorca masculina, que evidentemente pues si no sucede nada extraño, insisto, lo comentaremos aquí. Así que poco más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.